En 1989 entró en vigor la Ley de Objeción de Conciencia, que ofrecía una alternativa al servicio militar obligatorio. Y es que cada vez más jóvenes rechazaban tener que hacer la mili. Pues yo creo que es una tontería. Obligatorio no tenía que ser. Tenía que ir el que quiera ir y ya está. Creo que es un año perdido. Y un abuso de poder por parte del Estado. La prestación social sustitutoria que recogía la nueva ley duraba 18 meses, 6 más que la mili, y en lugar de hacerse en el ejército, se hacía en centros sociales. El próximo mes de marzo los objetores de conciencia comenzarán a realizar el servicio civil sustitutorio del militar. Está bastante bien y por lo menos los jefes son bastante enrolladetes. Yo de momento lo veo bien, la putada es el año y medio que vamos a estar, pero no sé, yo prefiero 100 veces que la mili. Pero hubo un movimiento de jóvenes que consideró que la prestación social penalizaba a los objetores y que eran trabajos forzados que eliminaban puestos remunerados. Decían que el objetivo debía ser la desaparición total del servicio militar. Los insumisos se negaron a incorporarse a filas, pero también a acogerse a la objeción de conciencia. Te mandan una carta. ¿Y no viene perfumada? Tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a perder ti. ¿Así? ¿Cómo no? Di que no, di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Clemente, ¿dónde estabas tú en 1989? En 1989 estaba en Salamanca y me declaré insumiso dentro de la estrategia de insumisión que se fue diseñando en el movimiento de objeción de conciencia. ¿Qué suponía en la España entonces, para quien no se acuerde de todo esto, declararse insumiso y qué pasos había que dar para hacerlo? Cuando te declarabas insumiso, asumías el riesgo de la prisión y te comprometías también a trabajar por un otro modelo de sociedad que creías que tenía que venir para que desapareciesen aquellos aspectos del militarismo. Se utilizó la desobediencia civil al servicio militar y luego a la prestación social sustitutoria como elemento de enfrentamiento a esos valores. Tú, Iñaki, eres un chaval que decides no hacer la mili, que te presentas, imagino, llegaste a ir al sitio al que te tocaba hacer la objeción de conciencia, si no recuerdo mal, ¿y cómo es ese trámite? Porque tú no querías hacer ninguna de las dos cosas. Yo me presenté en el en el Ministerio de Justicia, ¿sí?, como hacíamos cientos de insumisos, como Clemente, arropado por mucha gente, pero también, eso fue ya una decisión mía, fui a Ávila, al hogar de la tercera edad donde me habían destinado. Quería conocer el sitio, quería conocer al director y quería hacerle consciente de lo que estaba pasando. Que supiera por qué no iba y que entendiese que además a él le estaban metiendo en esa cadena por la cual tenía que denunciar que yo no me presentaba y eso iba a desencadenar que me metieran en prisión. Como antimilitarista tenía muy claro que ni eso ni cualquier cosa sustitutoria, incluso aunque fuera algo que yo ya estuviera haciendo por mi cuenta, que también era muy curioso, había un montón de insumisos que hacían trabajo social voluntario para el que curiosamente no había dinero. Y cuando aparece esta prestación social sustitutoria, ahí sí hay dinero para hacerlo forzosamente por personas no preparadas. Es alucinante. Por otro lado, también no sé si cuando salga esta grabación estaré en prisión o estaré libre porque me voy a negar a realizar la prestación social sustitutoria. ¿Y aquel hombre qué decía? Aquel hombre alucinó al ver la situación y dijo, de verdad que yo no quiero colaborar con esto y de verdad es que dice, ni siquiera sé qué íbamos a hacer contigo aquí. Porque esta plaza no la hemos creado nosotros, nos han impuesto. ¿Y te denunció? Claro, porque él no, en realidad no denunciaba como tal, sino él decía, fulanito no se ha presentado. Y eso es lo que provocaba una actuación de la Fiscalía. En el 89 se os pide a los insumisos que os presentéis en un lugar concreto, en el caso tuyo en Salamanca, y ahí arranca un largo proceso que te lleva hasta la cárcel. Nosotros no nos escondemos, nosotros nos presentamos directamente para decir, nos habéis llamado a cumplir el servicio militar, queréis secuestrar por un año nuestra vida a nivel legal y nosotros os vamos a desobedecer.
Iñaki, tú esos años también estás metido en un maravilloso lío parecido, aunque a ti no te toca ir, te declaras insumiso, pero ¿hay alguna diferencia? ¿No vas a un cuartel en este caso y va por otra vía, por la civil? Simplemente fue la administración la que decidió que a uno le procesaba por la vía civil y a otro por la vía militar. Pero no se permitía la objeción de conciencia por razones antimilitaristas. Es decir, tú podías decir que tu religión no te permitía coger un arma o que te daban sarpullidos. Y por eso no querías hacer la mili. Por eso no querías hacerla, pero si decías, no, es que estoy en contra del militarismo, estoy en contra de la imposición, estoy en contra de la violencia, estoy en contra del machismo, te decían, eso no son razones. Pero en la España de entonces no solo no era habitual, y por eso sois un buen ejemplo de cómo cambió aquello, sino que en una familia decir, y depende de en qué familias, oye, no quiero hacer la mili, y no solo no quiero hacer la mili, sino que no quiero hacer la objeción de conciencia, esto provocaba cierto terremoto también en nuestra sociedad entonces, ¿no? Mis hermanas lo aceptaban sin ningún tipo de problemas. Mis padres se lo contaban, ellos lo asumían y al poco rato decían, pero ¿y no puedes hacer otra cosa? Tenían miedo y de hecho llegaron y fue a mi madre la que le dijo a la Guardia Civil dónde está Clemente, ¿no? Y luego me presenté yo en el cuartel de Ledesma y allí me detuvieron. O sea, la Guardia Civil fue a tu casa. A mi casa. Y esa mujer que abre la puerta y se encuentra la Guardia Civil. Se encuentra a la Guardia Civil, pues se asustaría y dice, hijo, han venido los de la Guardia Civil. La Guardia Civil me traslada al cuartel, me tienen 3 días en el calabozo y de allí me llevan a la prisión militar de Alcalá de Henares. Y ahí pasó casi 2 meses y medio con otros insumisos y éramos peligrosos sociales dentro de la propia prisión y nos tenían aislados. Luego tuve un consejo de guerra, sí, estaban ahí todos trajeados los señores. Y además enviaste una carta, un escrito, ¿no?, en el que explicabas un poco tu posición. Yo intenté leerlo en el tribunal, pero no me dejaron, igual que no dejaron que hubiese ningún testigo. Con el respeto que me merece cualquier persona y el rechazo que me produce vuestra profesión de militares, aprovecho hoy la posibilidad que me ofrecéis para expresaros las razones por las que soy objetor de conciencia y por las que trabajo dentro de la estrategia de insumisión. Tenían ya muy clara que la condena estaba dada, no era un paripé de consejo de guerra y la condena fue a 16 meses. Tú, Iñaki, sorteaste la cárcel porque es verdad que hubo un momento en que los jueces también formaron parte de esa, digamos, red social que entendieron lo que estabais pidiendo, ¿no? La sociedad vio un apoyo realmente increíble, pero increíble. Y llegó un momento en que los jueces empezaron a decir, esta ley no es justa. Y nosotros también lo vemos. ¿Cómo recuerdas también el juicio contigo? Hoy ha quedado visto para sentencia uno de los casos de insumisión que más expectación ha creado. Se trata del recurso contra la sentencia que absolvió a un objetor basándose en razones de conciencia. Todos los insumisos que estamos practicando desobediencia civil, lo que pretendemos es justamente eso, provocar una respuesta y por lo tanto, de alguna manera, incluso en la cárcel, poder decir que es una injusticia lo que está ocurriendo. Pero aquí realmente el apoyo fue del juez, quiero decir. Hubo un juez que de repente dijo, yo me voy a arriesgar también a no hacer lo que me dice la ley. Y fue el primero en hacer una interpretación que producía una absolución, en mi caso. Y eso empezaron a hacerlo también otros jueces y otras audiencias con otros insumisos. De repente, los jueces estaban apoyándonos también. Y eso fue un cambio muy grande. Cosa que no ocurría, claro, en la vía militar se interpretaba también como una afrenta, ¿no, Clemente? O estabais renunciando a algo que ellos consideraban que era obligatorio. Que alguien, que yo tengo este grado y este señor que tiene no me vaya a obedecer porque lo digo yo, no lo puedo entender. Si por razones de conciencia empezáramos a eximir, por ejemplo, de pagar impuestos, entraríamos en un camino en que estaría en cuestión la propia seguridad de nuestro Estado de Derecho democrático. La base del servicio militar no es ni más ni menos que un secuestro legal durante un año a unas personas que tienen un sexo determinado y una edad determinada. Nosotros pensamos que es posible encontrar sistemas alternativos a la pena privativa de libertad para el tratamiento de la insumisión. Pensamos que pueden existir esos sistemas y, desde luego, haremos una propuesta en ese sentido al Gobierno. El Ministerio de Justicia va a plantear que siga siendo delito. Sobre eso me gustaría que quedara claro. Lo que pasa es que hay gente que os escuche que dirá, bueno, ya están estos que dicen que se puede vivir sin ejércitos. Esto os lo han preguntado desde los años, claro, desde el 89 hasta hoy, ¿cuántas veces? No es que se pueda, es que se debe. Te están vendiendo la seguridad relacionado con el armamento y con la militarización. Y la seguridad tiene que ver con la educación.
¿Creéis que hoy sois muy consciente de esa lucha civil que hicisteis? ¿Pensáis que la gente, porque claro, la mili se ha quedado tan atrás que no sé si la gente hoy en día entiende que ibais a algo más? Yo creo que sí fue claramente una victoria para toda la sociedad el que se demostrase empíricamente que se puede cambiar una ley injusta. Que alguien tome determinadas decisiones ante leyes que considera injustas, respetando a las personas por encima de todo, me parece una gran victoria. Os animo a que dejéis los medios que utilizáis y comencéis a dialogar, a cooperar, a solucionar conflictos, a respetar a las personas y a trabajar por la paz. Madrid, 21 de mayo de 1991.